Muy buenas tardes con todas y con todos. Quisiera primero confirmar si me escuchan. Buenas Buenas tardes, tardes. profe. Doctor, Sí, buenas se lo Buenas escucha. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, muchas Buenas gracias. Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Empezamos el día de hoy a revisar los trabajos. No han llegado la mitad, entonces no hemos puesto la retroalimentación. Me imagino que en el transcurso de la tarde ya estarán completándose las tareas. Entonces, para ya empezar con la retroalimentación de los trabajos. Ya. El día de hoy, bueno, y de aquí al día viernes ya tendremos la retroalimentación de todos los trabajos. El miércoles próximo haremos la plenaria de estos trabajos y de haber mejoras o nuevas propuestas, igual que hicimos la vez pasada, habilitaremos miércoles y jueves para que puedan actualizar la tarea, ¿no? Ya, entonces, miren, les voy a pedir que enciendan la cámara porque otra vez vamos a interactuar con el material de esta semana. Ya, ya los quiero presentar. Permítanme un ratito. Vamos a ver. ¿Me confirman el escritorio, por favor? ¿Sí? Sí, sí, ¿sabe? Sí, sí. Ya. Entonces, miren, el día de hoy vamos a hablar de la investigación aplicada, pero vamos a tener que revisar ciertos conceptos previo a este. En realidad, lo de la clase, o sea, del tema central del día de hoy es bastante corto, es un tópico bastante corto, pero la introducción va a ser, a diferencia de otras introducciones, la introducción es chiquita, esta vez la introducción va a ser más larga, ya. Pero lo que respecta a la clase de hoy es bastante corta. Vamos a hablar acerca del enfoque inductivo al inicio versus el enfoque deductivo, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que es muy necesario. Muchos ya hemos hablado de esto, de decir, ¿no? Eh, que del deductivo es llevar de algo general a explicar algo bastante singular y algo similar podríamos hablar del inductivo. En la clase de hoy, pues vamos a enfocarnos justamente en estos enfoques, si vale la pena la redundancia, y vamos a dar dos ejemplos para poderlos identificar, cuándo ir por el lado inductivo y cuándo ir por el lado deductivo. Espero que los ejemplos nos sirvan de bastante para poder definir, ¿no? Por dónde iríamos al momento de plantear nuestro trabajo del fin del máster. Ya. Bueno, entonces con eso quiero empezar. Bueno, para que la grabación no se corte, voy a apagar mi cámara, pero sigo aquí, ¿ya? Entonces, empezamos. Vamos a, en todo el enfoque de la investigación, en la investigación hay dos enfoques, llamémoslo así. Uno que es el cuantitativo y otro que es el cualitativo. Y podríamos definirnos por cualquiera de los dos. En la actualidad, pues, se usa tanto el cuantitativo y el cualitativo y se puede hacer una mezcla de los dos. Ya. En este punto, en este slide estamos viendo el enfoque cuantitativo de la investigación. Tiene las siguientes características y que las quiero resaltar. Miren, planteamientos acotados, mide fenómenos, esta palabra es muy importante, es decir, vamos a trabajar con números. Utiliza la estadística para analizar los fenómenos. Y aquí es muy importante, dentro del enfoque cuantitativo siempre vamos a tener que probar una hipótesis, es decir, siempre está la existencia de una hipótesis. Ya, eso es muy importante dentro del método cuantitativo. Ahora, ¿dónde está lo deductivo? Por lo anterior quiero resaltar que el enfoque cuantitativo de una investigación lleva siempre un proceso deductivo y por lo general se suele poner el nombre al enfoque cuantitativo, se le suele poner el nombre de enfoque deductivo, ¿no? A veces lo toman igual. Pero en realidad dentro del enfoque cuantitativo de la investigación, lo que hacemos es realizar un proceso deductivo. Ya. Aquí dejamos esta pastilla luego para desarrollar un ejemplo más ratito. En la primera clase habíamos hablado del método científico, que es un método cuantitativo.
¿de acuerdo? Y podemos decir que el método científico va de la mano con un enfoque siempre deductivo. Ya. Entonces, miren, las bondades de utilizar el método cuantitativo es que primero generaliza los resultados. Tenemos el control sobre los fenómenos, nosotros diseñamos el experimento. Tenemos precisión, se puede realizar una réplica y también podemos realizar predicciones. Ahora, lo que quiero resaltar aquí es que si hablamos de un enfoque cuantitativo, es lo que estamos realizando es un proceso deductivo, ¿de acuerdo? Es decir, utilizamos teorías para explicar singularidades. Ok, entonces, ¿qué es decir deductivo? Es decir, de lo general a lo particular. Tomamos teorías o leyes para explicar algo que es singular. El enfoque cuantitativo utiliza la lógica o razonamiento deductivo. Está apegado, muy apegado al método científico. En este enfoque siempre existirá una hipótesis que puede ser aceptada o puede ser rechazada. En esta parte es muy importante, ¿no? Que en el proceso deductivo, que es del enfoque cuantitativo, siempre vamos a tener una hipótesis, la presencia de una hipótesis. Y otra de las bondades de este proceso es que dentro del enfoque cuantitativo, llevando un proceso deductivo, permite generalizar a partir de establecer conclusiones, ¿no? Entonces podemos realizar una conclusión y el método deductivo nos permite realizar generalizaciones. Bien. Dentro del método deductivo existen varios diseños del proceso. Dentro del enfoque deductivo existen varios diseños del proceso deductivo. Miren, están los experimentos, la palabra clave aquí dentro del proceso deductivo, ¿no? Miren, experimentos en todo lado. Entonces, ¿qué tipos de experimentos hay? Experimentos verdaderos, experimentos controlados, experimentos controlados, cuasi experimentos y encuestas. ¿De acuerdo? Estos son diseños típicos del proceso deductivo. De aquí la palabrita clave, como vamos de la mano del método científico, la palabrita clave es experimentos. O sea, si vamos a aplicar un proceso deductivo, lo que tenemos que es diseñar experimentos. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo. En un estudio cuantitativo típico, de manera general, ¿no? Luego haremos un ejemplo ya más formal. Entonces, miren, en un estudio cuantitativo típico, el investigador formula una hipótesis, realiza un experimento, analiza los datos y los trata a menudo, yo diría casi siempre, de manera estadística, y al interpretar los resultados se acepta o se rechaza una hipótesis. Entonces, del proceso deductivo, las palabras claves: hipótesis, experimento, interpretación de los resultados, tratamiento de los datos de manera estadística, de manera general, por lo general, la interpretación de los datos y luego aceptar o rechazar la hipótesis. Estas son las palabras claves dentro del proceso deductivo, que es un enfoque cuantitativo de realizar la investigación. ¿Ya? En este punto quiero hacerles una pregunta, o más bien quisiera preguntarles a ustedes si que está claro o algo con respecto al proceso deductivo del enfoque cuantitativo. Ya. Esta parte, no, ¿alguien quería decir algo? Esta parte no creo que es muy complicada, ¿verdad? Más bien sería lo complicado de terminar cuando usarlo. Ya, bueno, voy a pasarme al otro enfoque. ¿De acuerdo? El otro enfoque es el enfoque de la investigación cualitativa. ¿De acuerdo? Cualitativo. Y va de la mano, miren, va de la mano con un proceso inductivo. Entonces, miren, cuando queremos analizar, ¿cuándo aplicar esto? ¿No? Cuando queremos analizar un comportamiento social, por ejemplo, la reacción, se me ocurre, ¿no? La reacción de la sociedad a un determinado hashtag en el Twitter, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es
procesamos la información con un enfoque inductivo. Ahora, si en lo cuantitativo decimos que va de la mano de lo deductivo, en lo cualitativo decimos que va de la mano de lo inductivo. Es decir, podemos emparejar el enfoque cualitativo con un proceso netamente, el enfoque cualitativo con un proceso netamente inductivo. Ahora, miren, las características del enfoque inductivo son planteamientos más abiertos que van enfocándose. Se conduce básicamente en ambientes naturales. Por ejemplo, quiero analizar alguna comunidad. Entonces, necesariamente me voy por un enfoque cualitativo y realizo un análisis inductivo. Los significados se extraen de los datos. Sí, no se fundamenta en estadística. Y si algo que ustedes pueden ver aquí, la ausencia de una hipótesis. Sí pueden haber ideas científicas, no criterios científicos, pero fíjense aquí, no hay una hipótesis que debamos comprobar. Por lo general suele suceder que luego de un análisis inductivo, dentro de un enfoque cualitativo, terminamos en una hipótesis, ¿de acuerdo? Terminamos planteándonos una hipótesis, que esa hipótesis ahora podrá ser analizada mediante un enfoque cuantitativo con un proceso deductivo, ¿de acuerdo? Por lo general, cuando realizamos estas observaciones, si hacemos una aplicación o una investigación etnográfica, terminamos concluyendo alguna hipótesis que luego debemos verificar. Bueno, un poquito más adelante revisaremos un ejemplo, ¿no? De cómo llevar o cómo conducir una investigación con un enfoque inductivo. Ahora, ¿qué quiere decir lo inductivo, ¿no? Vamos a decir que de lo inductivo nos permite ir de lo particular a lo general. Eso ya lo tenemos claro. Es lo contrario, obviamente, del método deductivo. Vamos a pasar de lo pequeño a la generalización. Es decir, empezamos a observar pequeñas cosas para concluir algo de manera general. Este enfoque al inicio fue utilizado o se lo planteaba en el ámbito social, pero como les decía, ¿no? Ahora el enfoque cualitativo se lo utiliza en varios aspectos de la investigación y a veces combinado con un enfoque cuantitativo. Ahora, lo que debemos tener claro aquí es que el proceso inductivo nos permite analizar singularidades para llegar a generalizaciones. Eso sería lo importante que tendríamos que apuntarnos en este tipo de enfoque cualitativo con un proceso inductivo. Ya. ¿Qué tenemos? Tenemos diseño del proceso inductivo, tenemos estas herramientas, ¿no? Tenemos una teoría fundada, hemos puesto ahí en el inglés como ustedes lo pueden encontrar, esta técnica de etnografía, fenomenología, investigación-acción. De esta investigación-acción, action research, haremos un ejercicio antes de terminar la clase. Recuerdo que es bastante utilizado, por eso los he seleccionado, ¿no? Y también la etnografía, que también es bastante utilizada. Ya. Entonces, estos son los diseños del proceso inductivo. Acuérdense que el proceso deductivo también tiene sus diseños, ¿no? Es el diseño de experimentos, aquí hablábamos que esta es la palabra clave. Y en el proceso inductivo, pues tenemos estos diseños o estas técnicas, ¿no? Teoría fundamentada, etnografía, fenomenología, investigación, action research, entre otros. Ya. He puesto aquí los más principales. Vamos a poner igual que puse en el deductivo un ejemplo de manera general. Vamos a mostrar aquí un ejemplo de manera general en el deductivo. Perdón, en el inductivo. Entonces, miren, en un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca conclusiones. Posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones. Del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para comprender el fenómeno de estudio. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. Bueno, esa sería la característica, un ejemplo típico de un
de la aplicación de un proceso inductivo dentro de un enfoque cualitativo. Ya, hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta? Creo que estos conceptos los hemos revisado varias veces, ¿no? Más que todo hemos oído siempre de lo deductivo y lo inductivo. Sí, no sé si aquí, hasta aquí alguna pregunta antes de pasar con el ejemplo. Profe, una consulta. Sí, Viéndolo desde ese punto de vista, ¿se puede decir que el enfoque cuantitativo toma generalidades o datos para llegar a singularidades o hipótesis, y el cualitativo es casi todo lo contrario, de singularidades llega a generalidades? sí, Gracias. sí, ese sería, ¿no? Es decir, ya hablando de manera más formal, en el deductivo lo que hacemos es tomar una teoría para explicar singularidades. Y en el inductivo lo que hacemos es estudiar esas singularidades una a una para llegar a una generalidad. Muchas gracias. ¿Usted? ¿Alguien más? Ya. Aquí quiero participar de ponerles un ejemplo, ¿no? Que es bastante básico, pero me permite representar la idea de cómo hacer llevar la investigación con un enfoque cuantitativo, con un proceso deductivo, y voy a utilizar una herramienta que es un experimento verdadero. Sí, entonces parece trabalenguas, pero así es como se dirige esto, ¿no? Entonces empezamos, vamos a hacer una investigación con un enfoque cuantitativo, vamos a llevar un proceso deductivo, si vamos a utilizar una teoría para explicar singularidades, y vamos a utilizar una herramienta del proceso deductivo que es realizar un experimento verdadero. Aquí a los compañeros de medicina les voy a pedir que no me den muy duro, pero bueno, luego de la explicación voy a esperar los comentarios, ¿ya? Pero trate de simplificar lo más que se pueda, ¿no? Es la administración de un medicamento, la hipótesis, ahora fíjense en las palabras claves, ¿no? Cuantitativo, proceso deductivo, tengo que diseñar un experimento. Entonces, habíamos hablado, ¿no? Que dentro del proceso deductivo debe haber un experimento, está ahí el experimento. Ya. Debemos tener una hipótesis. Entonces ahí está la hipótesis. La administración del medicamento RGJ1 aumenta el nivel de ansiedad. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la hipótesis. ¿Qué hemos hecho para eso? Entonces he formado varios grupos. Entonces tenemos un grupo que le voy a llamar el grupo experimental 1, al cual se le va a administrar el medicamento RJ1. Permítanme un rato, por favor. Perdón que se están viendo. Ya. Entonces, miren, tenemos dos grupos, ¿no? Uno al que le vamos a administrar el medicamento y al otro grupo que le vamos a administrar un placebo. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer en los dos grupos? Medir la ansiedad. ¿Qué es lo importante de esta técnica, no? Que debemos tener un grupo de control, es donde yo voy a administrar el placebo, para poder determinar el nivel de ansiedad. Y el grupo experimental, bueno, podemos tener un grupo, dos grupos, tres grupos, ya depende de nosotros cuántos grupos experimentales. Pero debe haber al menos en este experimento verdadero un grupo experimental. ¿Qué quiero? Digamos que en el grupo de control el nivel de ansiedad es 5 y mido el nivel de ansiedad en el grupo experimental 1 es 6. Entonces puedo decir que hay una variación, ¿no? Por esto la importancia de tener un grupo de control. Ahora, cuando realizo este experimento debo ser bastante cuidadoso con la información, debo mantener confidencialidad, ¿de acuerdo?
sigilo al momento de realizar el experimento, tratar de que los del grupo del placebo y los del grupo de experimental no se conozcan, ¿de acuerdo? Porque si no voy a tratar a provocar una confusión en los datos, ¿no? Si ellos empiezan a hablar entre ellos. ¿Ya? Entonces, puedo decir que si tengo siempre un grupo de control, puedo analizar dónde está el placebo en este caso, ¿no? Podremos hacer la comparación, cómo va a influir el medicamento sobre los grupos de experimentación, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que vamos a medir es su nivel de ansiedad. No sé, ¿hasta ahí claros con el experimento? Sí, ya. Entonces, si nosotros analizamos el proceso, ¿no es cierto?, como algo que entra y algo que sale, vamos a hablar de variables independientes y variables dependientes muy comunes, muy utilizadas en el método científico, ¿de acuerdo? Y muy utilizadas obviamente en las investigaciones. En este punto, debo aclarar que la variable independiente es la que el investigador puede modificar, puede manipular, llamémoslo así. La variable dependiente no. ¿De acuerdo? Ese es el resultado de la manipulación de la variable independiente. F de X va simplemente a representar la transformación que sucede a partir de X, ¿no? Para obtener un Y, para obtener la salida Y. Entonces, vamos a ver. Por favor, Yadira Salguero, en este experimento, ¿no es cierto? Quisiera preguntar, ¿cuál es la variable independiente? La variable independiente de este experimento sería... Administración de medicamentos. seguramente sí. Sí, justamente. No estoy segura el medicamento. ¿No? Sería la administración, justamente, ¿no? Porque Pero, puedo poner 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos del medicamento. pero perdón, yo tengo una confusión Claro. con este experimento. O sea, ¿el grupo experimental 2 se refiere a qué? No, lo que les decía, y es más que todo para demostrar el experimento, es que al menos, ¿no? Al menos en el experimento verdadero deberíamos tener al menos un grupo experimental, y yo aquí he puesto más, ¿no? Que pueden existir más grupos experimentales. Y el grupo experimental 2 simplemente va a ser otro grupo al que le voy a, qué sé yo, al grupo al grupo experimental 1 le voy a administrar 1 gramo del medicamento RJ1, al grupo experimental 2, 3 gramos, al 3 y así iré midiendo el nivel de ansiedad. Porque aquí serían las dosis, en cambio. Porque cuando yo leo grupo experimental, lo que yo me imagino es como una réplica, o sea, como un duplicado. Como que lo estoy repitiendo, no necesariamente, no, Ajá. porque si voy a hacer exactamente lo mismo, les pondría en un grupo experimental 1. Ya, listo. A Sí, todos sí, les pondría en un solo grupo. porque viéndole así, un poco me confundí. Listo, gracias por la aclaración. Ya, puse justamente las barras de en medio para decir que estos grupos no tendrían contactos y, pues, digamos así, cosas, procedimientos en común, no. Es decir, si al uno le administro una dosis, al otro le administro otra dosis. Pero si coincido, es decir, si voy a hacer lo mismo con todo el grupo, entonces será mi grupo experimental, ¿no? Ya, y más que todo esto me permite a mí mostrar que el experimento verdadero al menos requiere, para que pueda realizarse, de un grupo experimental y de un grupo de control. Claro, entonces en este caso sería la dosis de medicamento, la independiente, y el nivel de ansiedad, la variable dependiente. Así mismo, ¿no? Eso sería lo que tenemos, ¿no? Porque es lo que podemos medir. Ya. A veces me he topado, y más que todo cuando ustedes hacen revisiones de artículos que les llegan para revisión, trabajos científicos, a veces me he topado que muchas veces ya el investigador define a dónde quiere llegar y tratan de ajustar la variable independiente, ¿no? Para los resultados de su investigación.
Sí, entonces, en este punto debemos de ser lo más cuidadosos posible de más bien manipular justamente, únicamente la variable independiente y analizar lo que tenemos a la salida, no forzar la salida. Justamente eso va a tener que ver, o tiene que ver un poquito con lo que vamos a hablar de la investigación aplicada, que es el título de la clase de hoy, porque a veces nos exigen un resultado o nosotros mismos ponemos un resultado porque luego los resultados de esa investigación van a terminar en una tecnología o la transferencia de alguna tecnología. Entonces suele pasar que los investigadores, algunos, no digo todo, pero algunos suelen forzar la variable dependiente. ¿Qué debemos tener en cuenta aquí? Primero que a este experimento verdadero, la selección de los grupos debe ser de manera aleatoria y no debo tener ningún sesgo. Por ejemplo, ¿cuál sería un sesgo? Bueno, esta persona tiene la cara de como que no muy ansiosa, no se le nota ansiedad y por eso te voy a mandar al grupo de control. No, entonces, aquí debe ser de manera aleatoria la selección dentro del grupo y por eso se lo conoce también a esta técnica de experimento verdadero, se le conoce también como experimento aleatorio, ¿no? También lo saben llamar así por el tipo de selección que se realiza con los participantes del experimento. Ya, aquí es cuando, no sé, algún asistente médico dentro, justo aquí es cuando me dan duro, no me saben decir, no podemos ser aleatorios y necesariamente no podemos ser sesgos, porque cuando tratamos con medicamentos ya se hablan de edades específicas, de etnias, se va a aplicar el medicamento a personas que no han sufrido el virus A o B, ¿cierto? Pero bueno, dentro de esa selección, tratar en lo posible de, más bien, hacer siempre una selección aleatoria, ¿no? Bueno, ya tenemos un criterio que es por edades, ok, pero ya dentro de ese grupo, entonces ser bastante aleatorio, ¿no? Al momento de la selección de los participantes. Bien. No sé, algo más que quisieran preguntar acerca de este experimento. Ya. Lo que el trabalenguas dice, ¿no? Es decir, si me voy a ir por un enfoque cuantitativo, ¿ok? Voy a ir de la mano de un proceso deductivo y como me voy a ir del análisis de un proceso deductivo, debe haber aquí una hipótesis, debo llevar un experimento. ¿De acuerdo? Debo llevar un experimento. Habíamos puesto aquí varios que se pueden llevar. Miren, no los puedo explicar todos en esta clase porque tenemos que llegar a la investigación aplicada, pero por ejemplo, digamos, un cuasi experimentos, son experimentos que necesariamente los tengo que realizar, pero hay condiciones que yo no las puedo controlar. Por ejemplo, supongamos, no me paso al lado de la ingeniería, me paso al lado de la mecánica. Supongamos que tengo que yo testear un vehículo, el rendimiento en la avenida ya, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ese vehículo, que ya lo quiero poner al mercado, no puede funcionar siempre en condiciones de laboratorio. Entonces lo voy a sacar a la calle en donde yo no puedo controlar las condiciones climáticas, pero necesito probar eso, ¿no? Donde no puedo controlar el asfalto, el tipo del asfalto, la calidad del asfalto, no puedo controlar si hay un bache, si hay huecos sobre el asfalto, los conductores que están a mi alrededor, pero yo quiero ver el rendimiento de ese vehículo bajo esas condiciones, qué sé yo, los frenos, cómo el motor consume el combustible en las subidas, en las bajadas, ¿de acuerdo? Entonces, son experimentos que no necesariamente puedo controlar todas las condiciones que van a afectar a ese proceso. En este caso, determinar el rendimiento del automóvil. Ya, así cada uno de estos tiene sus características propias de cómo llevar sus experimentos. Ustedes podrían, al momento ya de definir su trabajo de fin del grado, del fin del máster, podrían de ir por alguno de estos, ¿no? Pues aquí les he puesto un ejemplo que es el experimento verdadero y que me permite también concluir con que dentro del enfoque cuantitativo, con un proceso deductivo, necesariamente debe haber
una hipótesis y un experimento que me permite refutar o validar esa hipótesis. Ya, vamos al siguiente. El siguiente es más simple, ¿no? En cambio, vamos a aplicar un enfoque cualitativo y voy a voy a llevar un proceso inductivo y voy a utilizar una herramienta, en este caso la etnografía, para realizar esta investigación. Ya, entonces, en azul, lo que he llegado a representar es una comunidad, ¿no? Son los miembros de una comunidad. Y como investigador, el verde, simplemente le he puesto, no es que está afuera, ¿no? Simplemente aquí como nomenclatura para determinar que este es el investigador. No vayan luego a revisar solo el video o la presentación para que vean, ¿no? Que el investigador es este de verde, ¿no? El de verde es el investigador. Entonces, voy a analizar, voy a estudiar esta comunidad. Entonces, voy y me meto aquí dentro de la comunidad, me vuelvo un miembro de la comunidad. Ojo, no vamos a probar nada. Aquí yo no voy a probar nada. No voy a probar que ellos se levantan, por decir algo, a las 6 de la mañana porque el sol se pone ya claro en esta región. O sea, eso no voy a probar. Voy simplemente a observar. Y mi observación debe ser objetiva. Yo no llevo aquí nada. No quiero probar nada. Entonces, lo primero que les decía, simplemente vamos a observar. ¿Ok? Es algo exploratorio. No llevo conmigo, no llevo percepciones, no se llevan hipótesis, nada. Es decir, simplemente voy a tomar, voy a documentar lo que yo observo. ¿De acuerdo? Ahora, para hacer esto, debo tener un compromiso prolongado. No basta que yo vaya un día, ¿de acuerdo? Mire y me vaya. Sí, o tome videos, fotos, lo que sea, y me vaya. Esto debe ser un compromiso prolongado. Obviamente, dependiendo de los recursos, ¿de acuerdo? Va a depender este tiempo, esta línea de tiempo, ¿no? Ya para esto sí tenemos que basarnos en experiencias, leer publicaciones, trabajos relacionados con esto del uso de la etnografía para poder determinar una línea de tiempo. Pero lo primero que debemos decir es que debe ser un compromiso prolongado. No se puede generalizar. Ahora dirán, bueno, si es inductivo y voy a analizar caso por caso, singularidades, la idea es generalizar. Ok, de acuerdo. Generalizar en esta comunidad ciertas cosas sí, pero no puedo decir que si esta comunidad se comporta de A o B manera, no puedo generalizar a todas las comunidades sin antes de haberles visitado a cada uno y haber hecho el estudio en cada una de estas comunidades. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, si yo voy a estudiar a una comunidad, toda la información y todas las conclusiones que yo realice van a ser con esta comunidad. No la debo generalizar. ¿Qué técnicas se utilizan aquí? Entrevistas, video, audios, datos históricos, etc. Todo esto me provee información cualitativa. ¿De acuerdo? Todo esto me da información cualitativa. Ya. Y hay algo más que se aplica siempre cada vez que hacemos este tipo de estudio etnográfico, es la triangulación. La triangulación permite determinar la verdad. Yo le llamo verdad entre comillas, ¿no? Algo relativo, pero ¿qué quiero decir con esto? La triangulación dice, a ver, supongamos que yo hablo con esta persona y le pregunto, ¿no? ¿Por qué te levantas a las 6 de la mañana? Entonces va a decir, porque el sol se pone, está claro y ya podemos empezar las actividades para aprovechar el día. Entonces le preguntamos a esta persona de acá, ¿no? ¿Por qué te levantas a las 6 de la mañana? Entonces dice, porque a esa hora el rocío en las plantas y me gusta tocarlo, no sé, o sea, va a tener otra perspectiva, tal vez diferente a la de él, ¿de acuerdo? Pero también se levanta a las 6 de la mañana. Entonces, en base a la triangulación, es decir, a preguntar a varios actores de mi experimento, que vendrían a ser los miembros de la comunidad, yo puedo llegar a obtener una conclusión. Sí, yo puedo llegar a obtener una conclusión. Ahora, yo les decía que mediante
una investigación inductiva, más bien una investigación con un enfoque inductivo, una investigación con un enfoque cualitativo, con un proceso inductivo, podríamos llegar a plantear una hipótesis y esa hipótesis la podríamos validar mediante un proceso deductivo. O sea, ya hablamos de hipótesis, directamente nos lanzamos a un proceso deductivo. Por ejemplo, en el caso de la comunidad, decimos que puedo llegar, ¿no? De la observación, puedo decir que esta comunidad luego del almuerzo no toma agua. ¿De acuerdo? Entonces, ya hice esa observación. Ahora, quisiera validar esa hipótesis que yo tengo, ¿no? Entonces, y quiero analizar también las causas. Entonces, ya me toca medir. Y necesariamente voy a derivar en un proceso ya deductivo. Ahora ya tengo mi hipótesis, ¿no? Ya esto es lo que quiero probar. Que esta comunidad, luego del almuerzo, no toma agua. Sí, ya es algo muy puntual. Entonces, esto es algo que yo quiero probar, ya tengo una hipótesis y puedo entonces dirigirme mediante un enfoque deductivo para validar esta hipótesis. Ya. Entonces, para ir cerrando esta parte de los enfoques. En la investigación existen dos enfoques, cuantitativo, cualitativo. El enfoque cuantitativo va de la mano de un proceso deductivo y un proceso deductivo significa que tengo una hipótesis, voy a analizar datos y voy a llevar experimentos. En el inductivo, en el enfoque cualitativo voy a ir de la mano de un proceso inductivo, ¿de acuerdo? Y no necesariamente, bueno, no es que necesariamente aquí no existe una hipótesis, sí existen ideas de investigación, pero no existen hipótesis que yo deba probar. Y también pues tienen sus técnicas y sus herramientas para conducir este experimento. Ya. Tiene la mano Diego Paucar. Arriba. Yo tengo una duda porque veo que aquí en esta imagen menciona que la observación es objetiva, pero más bien yo recuerdo que en los materiales que eran parte del módulo anterior, más bien decían lo contrario, o sea, que el proceso cuantitativo y deductivo maneja mediciones objetivas, pero que en cambio el cualitativo y inductivo sí admite una realidad subjetiva. Así hace contraste. Entonces aquí como que un poco me confunde. Diego, sí, lo que dentro del material nos dice, ¿no? Que el enfoque cuantitativo realiza mediciones objetivas, ya, no observaciones. Medir es eso, ¿no? Obtener un valor, ¿no? Ponerle un número a algo. Entonces, no por querer llegar al resultado, voy a poner una medida que a mí me convenga, poner un valor que a mí me convenga. A eso se refiere con realizar medidas objetivas o poner valores objetivos. Sí, aquí son observaciones. No voy a poner valores ni números. No sé si me queda clara la diferencia. No del todo. Sí, o sea, porque justamente algo mencionaba que más bien en los estudios inductivos el observador puede incluso ser parte del proceso y eso le convierte en un ente subjetivo. Claro, o sea, en la clase, en la clase inicial que habíamos hablado, o estaba en el material del enfoque cuantitativo, decíamos que cualitativo, si una persona pasa a ser miembro de la comunidad, lo que tiene que hacer es justamente observar, ¿no? Eso es lo que nos dice el enfoque cualitativo como un proceso inductivo, ¿ya? O sea, y que tengo que ser lo más objetivo posible, ¿no? En este tipo de observación. En cambio, en el enfoque cuantitativo, cuando hablamos de objetividad, es que no manipular los valores, no manipular las medidas, no manipular eso. Eso es lo que decimos debe ser objetivo dentro del enfoque cuantitativo. Al momento de medir, ¿no? De poner un valor, no manipularlo. De acuerdo, gracias. Usted, Diego. Alfredo también tiene la mano arriba.
Sí, muchas gracias. Es una pregunta justamente de esto, enfocado a la parte práctica. Por ejemplo, las encuestas a boca de urna en momento de elecciones, ¿qué sería, no? Porque es observacional, es exploratoria, no tenemos hipótesis, sin embargo, sí generalizamos y hacemos un cálculo y luego se estiman resultados. ¿Qué sería ahí más, un inductivo o un deductivo? Es decir, estamos llevando un valor, no un conteo. Cuando hacemos boca de urna, entonces nosotros pensamos que la persona nos dice la verdad, o sea, asumimos que nos dice la verdad. Entonces lo que hacemos es sumar, ¿de acuerdo? Estamos sumando en esas encuestas, ¿no? Entonces, este tipo de exploración, este tipo de investigación de resultado está muy pegado con este proceso deductivo. ¿Y por qué lo hacemos eso? Porque asumimos ya que nos dicen la verdad y lo único que nos hacemos es registrar esos datos. Ya registramos un dato, ya tenemos un número, ya tenemos un valor. Ok, gracias. Ya. Muchas gracias, Alfredo. ¿Alguien más, por favor? Ya. Bueno, si a alguien por ahí le aparece otra inquietud, otra duda, por favor, que nos la diga y mientras seguimos avanzando con el resto del material. Ahora bien, sea tanto que realicemos un enfoque cuantitativo y vayamos por el lado cualitativo, ¿de acuerdo? Analicemos libros, teorías, expliquemos fenómenos o analicemos situaciones especiales para realizar generalizaciones. Esto sigue todavía dentro del ámbito de la investigación básica, ¿ya? En este punto, quisiera preguntar, por favor, a María Paz, ¿qué es la investigación básica para usted y qué es la investigación aplicada? Bueno, yo entiendo por investigación básica que es esa capacidad de generar conocimiento, o sea, de lo que no se sabe, crear ese conocimiento. Y con la investigación aplicada es lo que ya tenemos información, pues aplicar a un modelo que nosotros estemos estudiando. Es decir, aplicar los resultados de la investigación, si logro completar. ¿Sí? Claro, sí. O sea, eso más que nada, porque, o sea, en la básica yo tengo como la idea de que se genera ese conocimiento. En cambio, en lo aplicado, lo que ya está como que se pone a prueba. Ya, ok, muchas gracias. Entonces, es decir, aplicar los conocimientos generados en la investigación básica. Ángel Rodríguez, por favor, ¿nos podría ayudar? Respondiendo la misma pregunta. Sí, por favor, ¿qué sería para usted la investigación básica y qué sería la investigación aplicada? Sí, del mismo modo concuerdo respecto a lo primero. Sería conducir un proceso que nos lleve a la generación de conocimiento, de un conocimiento que, bueno, previamente no existía o era incompleto. Y la investigación aplicada tendría una correlación con lo anterior, pero en el sentido de ya aplicarlo a algún caso específico. Bueno, ya, entonces, bueno, vamos a ver por dónde va esto, ¿no? Entonces, miren, la investigación aplicada sería como preguntarnos, ¿no? ¿Cómo llevar a la práctica nuestra teoría? Acuérdense que todo lo que hacemos, sea con una investigación cualitativa, cuantitativa, análisis de bibliografía y el producto de esa investigación, entonces eso sigue siendo investigación básica que la consideramos como el proceso de generar nuevo conocimiento. Ya. Ahora, ¿cómo llevar esa teoría hacia la práctica? De eso se encarga la investigación aplicada. Es decir, necesitamos
materializar nuestra teoría, llevarla hacia la sociedad, llevarla hacia la producción, hacia un ámbito productivo. Es decir, cómo el resultado de mi investigación puede ser utilizado por la sociedad o puede ya ser utilizado por un sector productivo. De eso trataría en sí la investigación aplicada. ¿Okay? ¿Qué sería la palabrita clave aquí? Trascender. ¿Cómo ir desde la teoría hacia un concepto, un prototipo o un producto? ¿De acuerdo? De eso se va a encargar la investigación aplicada. Entonces, justamente tenemos en esta parte, ¿no? La teoría generada producto de la investigación básica servirá para el desarrollo tecnológico. La investigación aplicada se va a encargar de ese proceso, de que se ir desde la teoría hacia el producto. Es trascender desde la teoría hacia el producto. ¿Cómo? Miren, ahí tenemos el proceso de investigación inicial, si lo vemos como un proceso, es decir, generar conocimiento. En la segunda etapa, lo que hacemos es introducir el conocimiento en la sociedad. ¿Sí? Y en la última etapa, lo que se logra es materializar el conocimiento para introducirlo a manera o realizar la transferencia de la tecnología. Sí, de la tecnología. Eso es lo que se hace. Entonces, bueno, les voy a poner un ejemplo. No tiene nada que ver con la situación actual, más bien es por donde yo trabajaba, pero en la universidad donde hacíamos la investigación, los que nos pedían los productos eran militares. Entonces, toda la investigación que hacíamos era para introducir a un ámbito de la sociedad, ¿no? Ya. Pero nosotros no podíamos seguir para acá. Nosotros no podíamos seguir para acá, porque toda esa investigación se quedaba ahí. Como les decía, era un ámbito militar. Entonces, todo eso se quedaba aquí. No podíamos transferir esa tecnología, obviamente, como es militar, se queda aquí. Y les voy a decir el ejemplo, que es este país donde hacíamos estas investigaciones era Rusia. Hacíamos trabajos para aviones y helicópteros. Pero si ustedes se preguntan entre los compañeros si han visto un auto, por ejemplo, ruso, bonito, bueno, o si les ha llegado acá, es muy raro, ¿no? Que vean eso. Tienen buenos aviones de guerra, helicópteros, es decir, toda la tecnología estaba por aquí, toda la investigación se quedaba por aquí, todo el dinero se quedaba por aquí. Pero esa tecnología no se pasaba ya directamente luego a la sociedad, ¿no? Entonces ese es el claro ejemplo, ¿no? Es decir, tienen tremenda tecnología militar, pero llegar a ponerla justamente donde el usuario no lo han logrado, no lo han logrado. Ya. Pero para hablar de investigación aplicada, necesariamente tengo que pasar por esto, ¿no? Generar el conocimiento, introducirlo en un ámbito de la sociedad y transferir esa tecnología, que esa tecnología se transfiera. Eso es lo que nosotros decimos como investigación aplicada. Santiago nos dice, Lada, sí, yo me refiero a, miren, no sé si ustedes han oído hablar de la empresa Saab. Saab se dedica también a la construcción de aviones y saca tremendos autos, ¿no? Entonces, uno de los consorcios, por ejemplo, MIG, que hace aviones en Rusia, no tiene autos, no tiene una línea de autos. Ya se quedan ahí, no se quedan en este medio. Ya. Eso sería entonces la palabra clave aquí de la investigación aplicada, es realizar una investigación que me permita materializar mi teoría, es decir, llegar a un concepto, llegar a un prototipo, llegar a un producto. Sí, esa sería la característica principal. Aquí he puesto, miren, una tabla comparativa que podríamos analizar al momento de hablar de la investigación básica y la investigación aplicada. Entonces, la audiencia en la primaria, ¿no? Es los primeros que van a tener mi trabajo, van a leer mi trabajo. En la básica, obviamente, la comunidad científica y que estén realizando investigaciones parecidas, ¿no? Entonces, ellos serían los primeros lectores. En la aplicada, pues van a ser practicantes, participantes o supervisores, y me refiero a esto en ámbitos industriales, ¿no? Pueden ser
supervisores de líneas de producción, que les interese mi trabajo y pues lo intenten replicar. Los evaluadores. En la básica, pues muchos hemos hablado, o los que han publicado sabrán de esto. No se hace una revisión por pares. Estos pares son especialistas en el tema. Por lo general las revisiones se hacen por pares, ciegos, de acuerdo, que no tienen ningún sesgo, pues justamente para tener una evaluación objetiva del trabajo. En la aplicada, pues tenemos participantes otra vez y supervisores que van a ser los que van a evaluar el producto de esta investigación, ¿no? La autonomía del investigador, otra vez también entre comillas, ¿no? Pero aquí es alta, ¿no? Es lo que plantea el investigador, es a lo que quiere llegar en la básica, pero en la aplicada la autonomía es moderado baja. Siempre vamos a estar en dependencia de los recursos, de las aprobaciones de las compañías, de los recursos que nos asignen, pues siempre va a ser moderado bajo. El rigor de la investigación en la básica, como estoy tratando de generar un nuevo conocimiento, una nueva teoría, pues va a ser muy alta. En la aplicada, con esto no quiero decir que no sea rigurosa, ¿no? Que no hay que tener rigor, pero sí va a estar en un nivel menor que en la básica. Sí, ya. La prioridad más alta que se le da en la investigación es verificar la verdad, es decir, algo que tiene que ser verdadero. En cambio, en la aplicada, la relevancia. ¿Para qué me sirve? ¿En dónde puedo utilizar? ¿De acuerdo? Eso sería la prioridad más alta dentro de la investigación aplicada. También tenemos un propósito dentro de la investigación que sería crear un nuevo conocimiento, y en la aplicada es resolver un problema práctico. Ahora, el éxito dentro de la investigación básica son publicaciones de impacto, ¿okay? Y en la aplicada es la aplicación directa para direccionar o resolver un problema. Sí, entonces esto nos permitiría a nosotros comparar estos dos tipos de investigación. Ya, entonces aquí me quedaría con la palabrita clave, ¿no? Es trascender de nuestra teoría hacia la aplicación, hacia un concepto, hacia una teoría. Perdón, de un concepto, un prototipo o un concepto, un prototipo o un producto. Ya. Ok. Entonces, miren, ¿qué tipos de investigación hay aplicada, ¿no? Entonces, están enfocadas al diagnóstico, estudios de caso, que en el estudio de caso nosotros lo que hacemos es seleccionar un grupo pequeño de participantes, establecer nosotros mismos las condiciones y llevar a cabo la investigación. También suelen, como en el inglés es case study, a veces también lo confunden con el caso de estudio. Acuérdense que el caso de estudio es algo que ya está o ya funcionó o ya dio resultados y voy a analizar, ¿no? En el inglés lo utilizan los dos, ¿no? El case study, tanto para el estudio de caso como el caso de estudio. En el estudio de caso es algo que yo me dirijo a hacer, ¿no? Una investigación que me dirijo a hacer en donde yo estoy planteando las condiciones. Alfredo nos quiere decir algo. No, mil disculpas, era la mano que estaba levantada en la anterior pregunta. Gracias, disculpe. Ah, perdón, ya. Eso sería, ¿no? Entonces tenemos estos tipos de investigación aplicada. Ya, voy a pasar rápido debido al tiempo aquí. Ya, entonces, decía, ¿no? Al inicio que dentro de los tipos de investigaciones, habíamos hablado del Action Research, investigación de acción. Entonces, quería proponerles aquí un ejemplo, ¿no? Bueno, este es un tipo de investigación aplicada. Bueno, aquí les dejo la definición, cómo la podrían utilizar. Y pues aquí podemos hablar de las etapas de la investigación aplicada. Primero hacemos un diagnóstico, ¿de acuerdo? Para identificar algún problema. Luego consideramos varias acciones, ¿de acuerdo? Analizamos esas acciones. Seleccionamos una de ellas. Evaluamos, realizamos un aprendizaje y esto es un proceso iterativo. Sí, entonces aquí quería comentarles algo donde muy típico, ¿no? Que suele pasar en las investigaciones
Miren, aquí la vez pasada les hablaba que estoy analizando las señales electromiográficas para hacer un exoesqueleto. Entonces, primero había que sacar esas señales electromiográficas. Esas superficiales, se utilizan electrodos superficiales y también sirven estos electrodos intramusculares, ¿no? Que son agujas que se les ponen en los músculos para hacer la lectura. Entonces, en el trabajo que es para el exoesqueleto, como es algo que la persona tiene que ponérselo y sacárselo, entonces estos electrodos no nos sirven. Y además que aquí necesitamos un especialista que coloque estos electrodos para que no hacer ningún daño, no dañar al músculo. En cambio aquí pues simplemente es colocarse sobre el músculo que se quiere analizar este electrodo y ya está. ¿Qué problema teníamos aquí? Es que esas señales con estos electrodos son muy ruidosas, generan mucho ruido. ¿Okay? Y lo que teníamos que hacer es eliminar ese ruido. ¿De acuerdo? Entonces, con estos electrodos de aguja no son muy ruidosos, con estos de aquí sí. Y lo que hicimos fue considerar varias alternativas para eliminar ese problema que tuvimos. ¿De acuerdo? Entonces, se diseñaron varias alternativas para reducir el ruido. Se seleccionó una, se evaluó y fue con la que nos quedamos en este proyecto. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Muchos de aquí, por no hacer esto, y ya eso nos pasó, ¿no? Que fuimos al mercado, preguntamos qué tipos de electrodos hay, compramos todos los electrodos y nos pusimos a medir con cada uno de los electrodos que encontramos en el mercado y no tuvimos buenos resultados. ¿De acuerdo? Eso sucedió por haber hecho esta investigación con prueba y error. Eso les puede llegar a pérdida de tiempo. Entonces, con el Action Research, lo que se plantean son acciones, se evalúan, se analizan y se llega a un aprendizaje, ¿no? Bueno, dentro de este Action Research, en esta parte de aquí, que fue una acción, también derivaron en varias publicaciones por la forma de los electrodos, la ubicación, la distancia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que quiero llegar en este ejemplo es que si no utilizamos una estrategia como la investigación-acción, podemos llegar a perder tiempo si vamos por el lado de prueba y error, ¿no? Si vamos por el lado de prueba y error. Sí, que puede ser una buena solución, sí, también puede ser, pero como les decía, en el caso nuestro de probar varios electrodos, pues lo que nos llevó fue una pérdida de tiempo. Oscar. Bueno, tengo una pregunta. ¿Hay casos en los que la investigación aplicada puede dar lugar a desarrollo de nuevo conocimiento, que es la característica de la investigación básica? Sí, es decir, no se niega esa posibilidad, ¿no? De la generación de un nuevo conocimiento. Al fin y al cabo sigue siendo investigación, pero el fin de la investigación aplicada es justamente la introducción de esa teoría hacia un producto. Tal vez en el camino nos encontremos con una nueva idea, con una nueva hipótesis, de acuerdo que la vamos a analizar con una investigación básica, sí. Pero el fin de esta investigación aplicada es introducir un concepto, un prototipo, un producto. Este sería en sí no diría la diferencia, sino a lo que se dedica la una y a lo que se dedica la otra. Gracias. Ya. ¿Alguien alguna pregunta más? Ya para finalizar con el tiempo. Ya, entonces les agradezco mucho. La tarea está colgada, aquí no está. Ya, entonces lo que tenemos que hacer es, con respecto al tema que habíamos planteado, seleccionar las palabras claves, ¿no? Seleccionar las palabras claves y pensando en que vamos a llevar nuestra investigación a una aplicación, que en ese es donde se va a marcar nuestro trabajo del fin del máster, ¿no? Porque somos una maestría profesional. Entonces, nuestra investigación debe ser necesariamente aplicada.
Eso sería lo que tenemos que hacer. También tenemos para esta semana un cuestionario que está muy relacionado con la clase de hoy día, de acuerdo con el material que dimos hasta aquí. Y como les decía, del slide 26 al slide 31, en realidad es la información que debimos, o que es relacionada a la investigación aplicada y con lo que vamos a participar para la resolución del cuestionario. ¿Ya? Listo. Entonces, bueno, sin más, les dejo que tengan una buena noche. Gracias por asistir a la sesión y gracias por su participación. Gracias. Gracias, profe. Gracias. 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 Buenas noches. Hasta luego. Gracias.